Bueno, buenos días. Hoy tuvimos un inconveniente con la expositora. Tuvimos una equivocación de tiempos y además me comunicó que casualmente ella y el esposo están con COVID. Ahora mismo me lo acaba de decir. El tema de hoy es un tema interesante. Bueno, bienvenidos a todos y bienvenidas. Es es un tema difícil, a veces no se comprende adecuadamente. Creen que es una situación normal, digamos, cuando cuidamos a alguna persona con las características de un síndrome demencial o con un trastorno neurocognitivo mayor, las reacciones que a veces los cuidadores tienen, muchos no comprenden de qué se trata. Y en los hijos que cuidan, también suceden situaciones cuando son varios y generalmente se sobrecarga uno y los demás o aportan plata o están ausentes. Y eso siempre es eh, una cuestión bastante incómoda. ¿Cuántos de ustedes son cuidadores? ¿Pueden decirme? Para Yo, yo, saber. yo, Usted sí, Yo también. usted y también, ¿quién Karina más? también. Soy cuidadora. Ok. Bueno, Marisol Núñez también. yo sé que Patricia también es cuidadora. Buenos días, nosotros también, mi Ok, esposa y yo. usted. Bienvenidos entonces. Voy a tratar Buenos de... días, Buenos días. perdón. Bueno, yo soy, como por decirlo así, a medias. Estamos entre 5 hermanos con mi mamá. Ajá, ok. ¿Y quién cuida a usted? Gracias. Por eso, no, el principal cuidador es mi papá. Desgraciadamente, él se pierde de estas charlas porque él es sordito. Mi papá vive con mi mamá. Ok. Mis hermanos y yo nos dividimos los tiempos para estar con ellos, para apoyar un poco. Bueno, es importante, mira, algo interesante que acaba de decir usted. En Costa Rica hay una ley integral de la persona adulta mayor y en esta ley se toma en cuenta de que un cuidador, una persona adulta mayor no debe cuidar a otro adulto mayor. Ah, Y eso es no sabía. una cuestión muy delicada desde el punto de vista, digamos que psicológico, emocional. De hecho, no sé si ustedes saben que se está discutiendo a nivel internacional si considerar la vejez como una enfermedad. Y eso sucede, tiene algunas ventajas. Primero, se movilizarían recursos para invertir en ese grupo de edad, a diferencia de cuando no se considera un grupo de riesgo. Perdón, Sí, disculpe que le interrumpa, ya voy a cerrar el micrófono. dígame. Esa ley, ¿dónde la puedo? Usted pone ley Quisiera integral saber del sobre, adulto mayor y ahí está. muy amable, gracias. Gracias. Porque no se debe un adulto mayor cuidar a otro adulto mayor, ni siquiera aunque tenga 65 años. Porque la fragilidad en términos clínicos de una persona adulta mayor eh, genera mayor riesgo, sobre todo en un paciente como un paciente con trastorno neurocognitivo mayor o con demencia, que implica una atención a veces casi que especializada, porque el enfrentamiento con el discurso de la persona con demencia no es tan sencillo. Y cuando es una relación de parejas, tienen historia. Y esa historia puede favorecer o perjudicar el cuidado. Entonces, no es recomendable, entre otros factores. Entonces, vamos a ver. Vamos a compartir. Voy a utilizar unas diapositivas que encontré para salvar el momento. Porque si no, me da un yello. A ver, vamos a ver. Perdón. Vamos a tratar de trabajar esto. Ve como en inglés dicen burnout, cuidador quemado, pero es mejor decirle síndrome de la sobrecarga del cuidador.
Vamos a tratar de qué se trata esto, el perfil de este cuidador, qué le ocurre al cuidador, cuáles son los principales síntomas de este síndrome y qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida de quienes cuidan. Entonces, sí es importante tener en cuenta de que estamos hablando de que es algo que le sucede al cuidador principal y que tiene interacción con los demás miembros de la familia, digamos. Como vemos, es un trastorno que se presenta en personas que desempeñan el rol de cuidador principal de una persona que es dependiente. Y la persona tiene que afrontar de repente una situación nueva para la que no está preparada y que consume todo su tiempo y energía. Precisamente como consume su tiempo y energía en su totalidad, una persona adulta mayor tiene menos posibilidades de hacer esa función, y además de eso, no es lo mismo que colabore a que sea el cuidador principal. El tema de cuidador principal es lo que va a determinar en última instancia un grupo de síntomas que se dan en este síndrome. Y cuando hablamos de síndrome a nivel médico, clínico, se refiere a un grupo de síntomas y de signos, es decir, síntomas que el paciente refiere y signos que los demás pueden ver o identificar, que conforman, digamos, un complejo sintomático característico de esta situación. En la mayoría de las veces, la mujer es la que cuida y generalmente es de mediana edad. Generalmente es la madre, el padre, la pareja, el hijo, la hija. En la mayoría de las veces es voluntario, a veces no es tan voluntario, a veces si vives con la persona, pues te tocó. Y así hablan los hijos, lo cual no debería ser. Hay familias que son muy unidas y que logran balancear el equilibrio del peso o de la carga, y eso genera menos sintomatología en la persona principal que cuida. Dice que la mayoría de las veces esta mujer de mediana edad que trata de compaginar el cuidado de su familiar con sus responsabilidades ordinarias es algo muy frecuente, porque no es lo mismo. A veces yo pregunto, pero la señora que está cuidando también es la empleada de la casa, es la que colabora con la limpieza, con la comida. Ah, sí, 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 pero es que son dos funciones y en última instancia le pagan una, lo cual no es bueno, digamos, y no es saludable desde varios puntos de vista. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona que cuida debería dedicarse solo al cuidado, no debería tener otras responsabilidades. Por otra parte, cree que esta será una situación llevadera y que no se prolongará demasiado, que posiblemente va a haber algunas otras personas que la van a ayudar, o sencillamente que está tan grave la persona que también tiene que lidiar con la posibilidad de la muerte de ese ser querido que cuida. Espera ser ayudada por el entorno más cercano, lo cual a veces no sucede y no hay condiciones para eso, porque no siempre tenemos todas las condiciones para, digamos que la red de cuidado a nivel local, una red de cuidado a nivel de los sistemas de salud, a veces no es suficiente. ¿Qué ocurre con el cuidador? Que asume una gran carga física y psíquica considerable y se responsabiliza por completo de la vida del afectado. Medicación, citas médicas, cuidado, higiene, alimentación y más allá. Eso genera sobrecarga de trabajo, para decirlo de esta manera y lo entiendan mejor. Este cuidador va perdiendo paulatinamente la independencia, ya que la persona que requiere cuidados cada vez absorbe más tiempo. Es decir, la persona con trastorno neurocognitivo mayor o con demencia cada día se va deteriorando más y van apareciendo un conjunto de síntomas. No es lo mismo cuando estamos en las primeras etapas donde lo que predomina es el trastorno de memoria solamente, que cuando el trastorno de memoria se le suman ya otros tipos de trastornos atencionales o de las funciones ejecutivas o la capacidad de hacer las actividades de la vida cotidiana, y requiere de asistencia y se hacen más dependientes, es decir, van perdiendo autonomía. Y no me refiero solamente a autonomía en cuanto a caminar y moverse, sino también autonomía, por ejemplo, para almorzar, para comer, para lavarse los dientes, para asearse, porque eso va sucediendo, entonces requiere de la ayuda del otro. Se desentiende a sí mismo, es decir, el sujeto que cuida no toma su tiempo libre necesario para el ocio, abandona sus aficiones,
no sale con sus amistades y acaba paralizado durante largos años su proyecto de vida. Hace poco tuve la oportunidad de compartir con una familia y la cuidadora principal había dejado la universidad, el trabajo, casi que se separa del esposo, y entonces tuvimos que empezar a hacer una reestructuración para, con determinadas estrategias, modificar eso porque ya ella estaba que no podía más. Estaba con una sobrecarga de cuidador. Además, conforme pasa el tiempo, la calidad de vida del afectado va mejorando considerablemente, mientras que la del cuidador va decayendo. Cuando hablamos de esto es que todo se enfoca en función del paciente. Todo se enfoca en función del sujeto que está enfermo. Y eso permite en algunos casos, bueno, que la persona que está enferma está en buenas condiciones para ser cuidado, digamos. Lo llevan a las citas, tiene los medicamentos en su horario, tiene las condiciones higiénicas adecuadas porque tiene sus horarios para ello. Sin embargo, el cuidador va perdiendo cada día más sus espacios. ¿Cuáles son los principales síntomas? Pues entonces hay agotamiento físico y mental, hay una labilidad emocional, eso significa que hay cambios de humor repentino, a veces puede estar triste, otras veces eufóricos, con depresión, con ansiedad, con angustia. Puede haber consumo abusivo de sustancias, como de alcohol y tabaco, pueden aparecer trastornos del sueño, alteraciones del apetito y del peso, aislamiento social porque las actividades cotidianas no le permiten salir, y pueden aparecer alteraciones cognitivas, es decir, pueden haber alteraciones de memoria y de atención, sobre todo relacionadas con la depresión. Porque a veces las personas subestiman que los estados emocionales tengan una repercusión importante en el funcionamiento cotidiano. Y eso es algo que tenemos que llamarnos la atención como cuidadores. Y si trabajan, pues pueden aparecer problemas laborales. Vayan anotando en la medida de lo que puedan las cosas que ustedes consideren que quieren compartir o discutir para hacerlo al final. ¿Qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida del cuidador? Ayudarle a entender, a aceptar que necesita pedir ayuda. Comprender que ha llegado al límite de sus fuerzas. Esto no todo el mundo lo acepta y no todo el mundo lo comunica. Y es importante que las personas pidan ayuda. Que comprenda que el sacrificio total no tiene sentido y que no deben olvidarse de sí mismos. Tomarse descansos diarios, ya que esto es positivo para la vida cotidiana. Hacer planes con amigos y familiares para ser una prioridad. Debe aprender a decir que no, sin sentirse culpable por ello. Al igual que es importante manifestar las propias frustraciones, los temores y los resentimientos como una vía de escape emocional. Porque si no lo hacen, se va acumulando un poco de amargura, un poco de frustración, de sentimientos encontrados entre amor y odio. Es difícil, la verdad. Y uno puede verlo en la cotidianidad de la consulta cuando conversa con los cuidadores. Es muy beneficioso para el cuidador, como para la persona que necesita ser cuidado, el fomentar la autonomía del dependiente. Esto, en varias ocasiones, lo hemos tratado en charlas relacionadas con terapia ocupacional, donde la terapia ocupacional ayuda a enlentecer el proceso de deterioro y podría mantener un poco las actividades de la vida cotidiana viables en el sujeto. Hay que fomentar que realice todas aquellas actividades que pueda por sí mismo, aunque lo haga lento y mal. A veces el cuidador se desespera porque quiere que todo sea más rápido, porque además tienen un rol cotidiano. A veces me llama la atención eso, porque en la cotidianidad aquí es como que si no me baño a las 6 de la mañana o antes o tempranito, todo está mal, todo se demora. Y realmente uno debería disfrutar cada espacio, en cada momento, incluyendo el cuidador. El decálogo del cuidador. Esto sería como lo que debería hacer el cuidador todo el tiempo. Descansar cada día lo suficiente. Evitar el alcohol u otras medidas estimulantes para animarse. Hacer uso de todo lo que se pueda para conservar la propia salud. No aislarse. Debe de continuar visitando o saliendo con los amigos y tener nuevos amigos relacionados con la situación que está viviendo.
Procurar la realización de actividades que siempre han divertido al cuidador. La risa, el amor y la alegría son fundamentales para el bienestar y para la vida de la persona que requiere cuidados. Buscar un familiar asistente que cuide a la persona que requiere cuidados por unas horas o semanas. Eso es como algo que a veces no sé por qué no se hace. Como que la mayoría de las personas no piden ayuda o sencillamente no se sienten con la disposición para solicitar, que están frágiles en ese momento, que no pueden continuar y que necesitan ayuda. Entonces, dame un segundito. ¿Me están viendo? ¿O todavía no? Perfectamente. Ok. Entonces, bueno, somos poquitos en el día de hoy y sería interesante que entonces pudiéramos conversar un poco de esto. ¿Qué significa ser un cuidador de una persona con demencia? Significa casi que abandonar todo para dedicarse al otro. Es muy probable que los cuidadores no sean conscientes del efecto negativo que tiene el cuidar a alguien, porque casi que produce una parálisis existencial del sujeto. Y generalmente no todos tienen los recursos para pagar un cuidador. Y a ese cuidador que se pague incluso para cuidar, necesitan tener elementos de higiene del cuidador. Una de las cuestiones más interesantes que sucede en una consulta con pacientes de este tipo y la familia es que normalmente la persona que cuida se siente muy resentida con todos. Y la persona que cuida se cansa, pierde su cotidianidad y a veces pierden su vida familiar y todos los hobbies que tenían como para poder continuar viviendo. La vida no es fácil para nadie y bajo determinadas circunstancias es difícil económicamente y no todo el mundo puede pagarlo. Entonces, entre los hijos es importante ver, y a veces no solamente los hijos, he tenido la oportunidad de cuando son mayores, muy mayores, más de 95 años, hasta los nietos colaboran en estos procesos, pero a veces no es tan sencillo tampoco para los nietos poder entender lo que sucede. Sería interesante que alguno de ustedes comparta su experiencia para ver qué se les ocurre, qué sería lo mejor para manejar la situación de la manera más adecuada. ¿Qué opinan? Opinen porque yo sigo tomando café. ¿Hay alguien que esté escuchando lo que estamos conversando? A ver, Marta. Marta. Sí, doctor. Yo exactamente ya tengo 76, casi 77 años. Yo no puedo cuidar a mi hermana, pero tengo mis sobrinos. Ajá. Y mis sobrinos, que son personas también adultas, como dice usted, dejaron su vida alrededor de mi hermana. Son 3 sobrinos, prácticamente ninguno de los 3 están casados, pero no tienen familia. Directamente vive con mi sobrino mayor y con esta cosa de la pandemia incluso tuvieron que cambiar su forma de trabajo, su modo de vivir, porque se dieron cuenta que
ellos estaban ayudando a cocinar, a hacer esto. Entonces mi sobrino comenzó a ayudar a otras personas a hacer comida, entonces terminó que ahora hace comida para entregar en todos los apartamentos. Pero digamos, como dice usted, les cambió su vida, les Total. cambió su rol, dejaron muchos de vivir porque mi hermana prácticamente ahora con lo del COVID desafortunadamente le dio. Ella por supuesto no sale ni nada porque antes caminaba y medio hacía ruidos, ahora no, ahora ella simplemente es como un bebé que la llevan y la traen y tratan de alimentarla. Pero es increíble, increíble. Yo voy a seguir siempre muy agradecida con Dios y con ellos por la forma en que la cuidan. Pero sí, como dice usted, es desgastador. Ellos dejaron su vida prácticamente. Gracias, doctor. Un gusto, gracias por su testimonio. Es importante entender que eso que está diciendo Marta es cotidiano. Es decir, generalmente la mayoría de las personas que están cuidando a un paciente así, una persona así, pierden en todos los sentidos la vida. Ahí habría que profundizar un poquito en los elementos emocionales de cada cuidador y en la relación vincular con el familiar que cuidan, ya sea la madre, el padre, el abuelo, la abuela, o una hermana en el caso de ellos. Porque en dependencia de eso y la historia que ha tenido la familia, así, de esa forma, será que se teje la manera en que se cuida. Uno puede conocer, desde el punto de vista profesional, a la familia a través de la forma en que cuidan. Una anécdota, por ejemplo, un matrimonio, el señor tiene 83 años, la señora muy cercana a esa edad, y tienen 5 hijas. Y la historia de ellos no fue bonita en la infancia, no fue bonita en la adolescencia con el papá, porque el hombre era fuerte de carácter, era agresivo. Entonces, cuando se presentan a mí para yo ayudarlos, porque ya el paciente tiene una demencia de más o menos 5 años de evolución, pero el señor llega, conversa más o menos bien, se desorienta por momentos, a veces no reconoce a alguien de los que están presentes, pero lo traen para que yo lo valore y ver qué se puede hacer con la conducta de él. Entonces, es algo interesante. Toda la vida ha tenido la conducta como la tiene ahora. Lo que pasa es que ahora está desorganizada un poco. Pero el pleito es que aunque a pesar de que todas las hijas están en función de la situación, como el señor es muy machista, hay cosas que no permite que la mujer haga, o cualquier mujer. Entonces, es agresivo, o fue siempre agresivo, ahora también de alguna manera sigue siendo el macho man de la familia. Lo que pasa es que tiene una demencia y camina y se desenvuelve bien. Todo parece como si no tuviera. Pero la reacción que tienen las hijas ante la situación es podríamos decirle, que de afecto, de cumplir con el deber como hijas, pero le guardan muchos resentimientos porque engañó mucho tiempo a su mamá. Entonces, cada vez que el señor se le olvida que está sentado a la par de la esposa y de una hija, y le cuenta a la hija todas las amantes que tuvo, entonces aquello es un pleito. Y entonces, ¿cómo lograr que las hijas concilien esa situación? Y había una que era interesante porque era la que más se sentía afectada cada vez que él hablaba del tema. Fue la mayor y por tanto fue seguramente la que tuvo más experiencias de encuentros inadecuados del papá con otras. Entonces, empezamos ahí, bueno, la consulta primera fue de una hora y la idea era como encuadrar bien cuáles serían las mejores estrategias para un mejor cuidado. Habían 2 de ellas que se vivían cerca de ella y habían 3 que vivían más lejos. Pero la cuidadora principal era la esposa. Y tenía una empleada que se va como a las 5 y pico,
alguna hija llega siempre, todos los días, hasta las 8 más o menos, pero duermen solos. Y ya la señora, esposa, tiene miedo de que le pase algo en la madrugada con él. Entonces no es tan sencillo, porque ninguna va a quedarse a vivir con ellos. Claro, yo le decía, para molestar, bueno, las que no van casi nunca, pues que paguen para que alguien se quede con ellos. Porque el tema es que realmente la señora ya está sintiendo sintomatología de angustia, de ansiedad y de incomodidad en la situación. Es interesante porque en la consulta el señor toca a la señora, le dice, ella es mi esposa, yo la quiero mucho y la cuido, pero la historia que pasaron cuando más jóvenes no se le olvida a las hijas. Entonces, eso es un ejemplo de conflicto a nivel familiar en el manejo de la situación y lo que genera en la esposa el estar sola con él, a pesar de que está acompañada. Y yo le dije, pero la señora que va a la casa es cuidadora de él. No, es la que ayuda con el oficio doméstico. Entonces, no es justo, porque ella no está preparada para eso. No, pero nosotros le decimos, cuando él se escapa, que lo siga. A ver qué. Entonces yo le digo, es que eso es lo que no puede ser. Porque por eso, y como él es tan machista, la estrategia sería buscar un hombre que ayude, porque él va a aceptar más un hombre de gompa que una mujer. A pesar que la guanacasteca puede medir 2 metros. Que es la que lo cuida. Entonces, digamos que no es tan sencillo a veces. Y ese caso es un caso, digamos, difícil, complicado, pero más complicado es otro, donde hay 5 hijos, 4 hombres, una mujer, y hay que cuidar al papá que abusó de ella durante mucho tiempo. Entonces, no es una cosa que permita como hacer algo global. Hay que diferenciar en cada familia la situación. Hay que particularizar las estrategias de manera independiente. Hay que conocer la historia de cada familia, digamos, donde de alguna forma se lleguen estrategias de equilibrio donde realmente vaya en beneficio de la persona que se está cuidando, pero que no vaya en perjuicio de los que cuidan. Eso no es tan sencillo lograrlo, porque a veces es difícil hacer el equilibrio. Lo que pasa es que cada día intentamos hacer más conciencia de este tipo de enfermedad, de este tipo de situación, y una de las cosas que tenemos que intentar ver si como sociedad es que el sistema educativo nos eduque en un intercambio intergeneracional que permita un poco más el acompañamiento entre todos, digamos, en diferentes generaciones, lo cual a veces no es tan sencillo. Y a pesar de los esfuerzos que se hacen, no es tan sencillo porque la cultura determina un montón de cosas. La cultura del país, la cultura de la familia, la interpretación de las cuestiones religiosas, el mundo místico de cada uno. Entonces, no es tan sencillo como congeniar todo y que todo esté en equilibrio tan fácil. Pero la intención es que ustedes entiendan de que la sobrecarga del cuidador es una enfermedad que incluso que tiene eco en el futuro, es decir, muere la persona que cuidé y sigo con el problema en la cabeza. Sigo con el eco de que, ¿y dónde está? ¿Le dieron la medicina? Mamá, ya falleció papá. Es decir, hay una situación interesante, digamos, donde, no sé, digamos que una señora adulta mayor fue cuidada por la hija durante un montón de años, fallece la adulta mayor y la hija comenta con 70 y pico de años que de vez en cuando la escucha. Y lo que está escuchando es precisamente ese, bueno, si ustedes fueron mamás hace mucho tiempo, es como un niño o una niña que empieza, ma, 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 y la madre quiere, te voy a meter para adentro de nuevo. Porque esa cosa, y en el paciente con demencia, repite lo mismo, y repite lo mismo, y repite lo mismo. Pero además hay momentos en que uno se da cuenta que realmente a uno le puede dar lástima, le puede dar pena, porque la persona no puede estar ni 6 horas sola, porque no puede valerse por sí misma un montón de cosas. Entonces, bajo esa premisa hay que entender todo lo que implica en cuanto a angustia, ansiedad y depresión, sobre todo en los cuidadores. Pero lo más difícil es poder congeniar
la ayuda cooperativa entre todos los miembros de la familia. No es tan sencillo eso. ¿Alguien más que quiere decir algo? ¿Compartir alguna experiencia? Doctor, yo, Diga, yo. así me da tiempo de tomarme una café. Gracias, que lastimosamente, doctor, estamos, bueno, ya saliendo de esta pandemia, pero eso nos ha separado y nos ha dado una distancia enorme y no podemos confiar, yo digo, con quién se están relacionando mis familiares, Ajá. ¿verdad? Entonces es muy delicado decirles, bueno, vengan, y después si traen el virus que tanto nos hemos cuidado y hemos permanecido en la burbuja y que se eche a perder. Entonces eso es una de las cosas que tenemos en contra de los cuidadores. Pero eso, ¿verdad? por ejemplo, que usted dice ahora, agrava la situación. Exactamente, agrava la situación. Agrava la situación porque antes de la pandemia, que no teníamos que estar tan encerrados, teníamos condiciones diferentes desde el punto de vista de encierro y no venía nadie. Vea, no hay nada más triste escuchar a una hija que está sufriendo por el hecho de que los demás no vinieron a verla. Es decir, a la madre. Es interesante, por ejemplo, una paciente que se convirtió en paciente porque tiene una sobrecarga del cuidador. La madre fallece, la cuidó durante 4 o 5 años. El papá había fallecido anteriormente. Sus hermanas, en su mayoría, viven en Estados Unidos. Y ella está sufriendo todavía porque tiene resentimientos porque no venían a ver a su mamá. Y es interesante porque hay una dicotomía en el discurso del sujeto porque está hablando como si fuera la mamá quejándose por la ausencia de los hijos. ¿Por qué pasa eso? Porque en un paciente con demencia, el cuidador principal, el cuidador crucial, se convierte en la memoria del otro. Se convierte casi que en el otro. Y eso hace que la codependencia que se genera, el sujeto que sí puede hablar, que es el que cuida, que en este caso es la señora, que es la hija de la que falleció con demencia, es la que evoca lo que supuestamente el paciente sentía, que también se entronca con lo que ella siente de abandono por parte de los hermanos en el cuidado de la madre. Eso es complicado. Y eso genera muchos problemas desde el punto de vista emocional. Ella está en una depresión en este momento, bastante importante, porque además solamente quiere estar acostada, ya no tiene mucha motivación por cosas, y digamos que estamos barajando, para decirlo de alguna manera, el riesgo que ella tiene de que también tenga una demencia en evolución. Pero hay una historia de depresión anterior que podría descartar la posibilidad, porque hay una genética ahí importante en la abuela y en la mamá. Pero es interesante cuando ella habla eso, ella no se da cuenta en la dicotomía del discurso. Y yo le digo a ella, ¿quién está hablando ahí? ¿Cómo que quién está hablando? Yo, ¿no? Ese no es usted. Es como si fuera la mamá reclamándole a los hijos, porque no vinieron. Y entonces es interesante cuando ella echa el discurso sobre el tema, es un discurso de nostalgia, de dolor, de tristeza, de abandono por parte de las hermanas. Y donde yo le decía, bueno, existe la posibilidad de dos cosas. Si la madre fue muy buena, existe la posibilidad que la negación inconsciente de ver a la mamá como estaba generaba tal conducta. O que la mamá no fuera tan buena y que querían evitar contactos con ella porque les resultaba incómodo. Otra opción posiblemente podría ser, según ella, la hija, es que se fueron para Estados Unidos y se tomaron la Coca-Cola y se olvidaron de los demás. Porque ya viven demasiado tiempo. Llevan allá 25 o 30 años y entonces tienen otro estilo de vida, otra forma de vida. Y en Estados Unidos, usted es una adulta mayor, todo el mundo trabaja porque ahí hay que ser esclavo todo el tiempo, aunque tengas plata y una buena casa. ¿Y el adulto mayor va para dónde? Un home.
Así, es como directo. Entonces, ella misma dijo que durante mucho tiempo las hermanas le decían que por qué no las metían en un asilo de ancianos. Y entonces ella no podía hacer eso con la mamá. Bajo esa circunstancia, fue muy conflictivo el manejo del cuidado de ella durante mucho tiempo, porque si le mandaban dinero, podía contratar a alguien que la ayudara, pero se sentía sola emocionalmente. Y eso es una de las cosas que catapulta, que mueve al sujeto en un estado depresivo posterior. Claro. Leonor, quería decir algo. Sí, es que durante toda esta semana, ustedes saben que estoy manejando el teléfono de la fundación y he tenido muchas consultas de personas, justo eso, que tienen un abuelito que tiene Alzheimer y que está agresivo y que las personas que lo cuidan. Yo creo que hay personas que están con nosotros hoy que pudieran compartir y expresar qué es lo que está sucediendo en sus casas. Y tal vez entre todos podríamos, claro, el doctor Máximo, pero podríamos aportar qué hacemos en casos específicos. Como me decía una que el abuelito, qué es lo que pasa con la tía mía, el abuelito se va para la casa, ya me voy para mi casa. Igual hace mi tía, ya me voy, pero ¿qué se hicieron? ¿Quiénes? Papá y mamá. Hacerme la valija porque me voy a ir y eso pasa en la tarde. Nunca es en la mañana, es como en la tarde que pasan esos episodios. Ese es te voy a dar la palabra, Gaby. Esa forma parte del síndrome del atardecer o síndrome del ocaso, que se da en las tardes, digamos, de personas con deterioro cognitivo o trastorno neurocognitivo mayor. Es frecuente, tienen que entender que forma parte de una situación, digamos que forma parte del cuadro sintomático del síndrome del atardecer del paciente con este tipo de enfermedad. Y eso a veces es difícil de manejar. Yo en muchos les digo, pues agarren la valija, se montan en el carro si tienen y le dan una vuelta no sé por dónde. O salen al mall un poquito, aunque sea caminar, o alrededor de la cuadra, si es seguro, pueden caminar. Pero el manejo de eso no es tan sencillo. Y a veces para mí me resulta incómodo, por ejemplo, que el paciente tenga ya medicamentos que le disminuyen su actividad cognitiva, su actividad mental, porque tiene que tomar medicamentos que le bajan la intensidad del voltaje, para decirlo de alguna manera, en cuanto a conductas, y tenerle que poner algo más para eso. Prefiero que la familia lo maneje de una manera distinta. Gaby, ¿qué dice usted? Gabriela Solís. No te escucho. Acomodándose. Gaby. Mientras Gaby se acomoda. Buenos días. Cuando Gaby termine, me gustaría continuar. Soy Luis Andrés. Ok, Gaby, ¿estás lista? No te escucho. Si quiere, adelanta, Andrés. Y le damos la palabra a Gaby después. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Nosotros, mi esposa y yo, estamos en los 30 y pico. Tenemos un hijo de año y 3 meses. Todavía muy juguetón, obviamente muy dependiente. Por ejemplo, mi esposa le da de mamar. Mi suegra, la mamá de mi esposa, fue diagnosticada con Alzheimer hace 15 días más o menos, entonces está aquí con nosotros. Ellas dos, mi esposa y mi suegra, son de origen extranjero y fueron las únicas de la familia que emigraron hacia Costa Rica. Por lo tanto, mi esposa es la única familia de sangre que tiene mi suegra aquí. Ella padece de hipertensión, diabetes, etc.
su carácter siempre ha sido un poco fuerte. No mala, sino fuerte. Y ha sido siempre muy independiente. Y ahora que la tenemos en la casa, en estos 15 días, ella solía venir como cada 3 meses y se quedaba un par de semanas y todo el asunto. Ella vivía en otra provincia. Pero ahora no la tuvimos que traer porque ya está empezando con eso que usted explicó. Él ya tiene una distorsión de espacio-tiempo. Cree que está en su país de origen en algunos momentos. Reitera innumerables veces que quiere irse para allá, que quiere irse para allá y cree que está aquí cerca, que le abran el portón para que se vaya, para que la dejen ir porque se puede ir caminando. Ha sido ayer en la noche, por ejemplo, a las 11:50 de la noche, se subió a los portones y ya se quería saltar el portón para irse a la casa. Y tuvimos que por primera vez utilizar la fuerza de mi esposa y yo para poder meterla a la casa. Yo personalmente he vivido por más de una década con cuadros depresivos. De hecho, yo estoy en control psiquiátrico. Y mi esposa en algún momento también tuvo ahí una depresión hace unos años. Y una de las cosas que nos dijo el neurólogo cuando le dio cuando nos indicó lo que tenía nuestra suegra, mi suegra, perdón, es que íbamos a necesitar ayuda, porque esto no se puede manejar solos. Y lo que no quisiéramos es desvanecernos emocionalmente, porque estas inclinaciones depresivas mías realmente son cuadros que me incapacitan y necesitamos de cuidar tanto a nuestro hijo como la familia, como mi suegra. Ella, cuando se enoja, dice cosas muy hirientes. Ella me ve a mí como un hijo, pero ella sí dice cosas muy hirientes, especialmente a mi esposa. Y a mi esposa le duele, aunque sabe que no lo está haciendo adrede, que en su mundo es así, es doloroso para ella. Y la está golpeando de a poquito, digamos. Entonces, sé que este es un proceso que apenas está iniciando, entonces queremos tener como las herramientas, las ideas de qué podemos hacer en cualquier momento. Nosotros siempre estamos pendientes de las pastillas, de la comida, etcétera. Solo que a veces se pone como rebelde, no quiere comer, no quiere bañarse algunas veces, etcétera. Tenemos que tener todo cerrado, obviamente. El carro la ponemos siempre atrás y tiene el seguro de niños, pero ya incluso salir nos es complicado porque si vamos a alguna tienda o algo así, ella coge cosas para llevárselas a su casa, ¿verdad? En el extranjero. Y nos da miedo que en algún momento, obviamente, se escape, por decirlo así, y se nos pierda. También que en algún momento, aunque tenemos el dictamen, por decirlo así, del neurólogo, en cualquier momento nos da miedo también que grite, que crean que lo estamos agrediendo o algo así por el estilo. Y por eso ya le avisamos, por ejemplo, al guarda de la cuadra, etcétera, para que esté vigilante y todo el asunto. Como le dije, solo somos nosotros dos prácticamente con ella. Y de vez en cuando viene mi mamá y nos ayuda con las labores del hogar, usualmente. Y sí, creo que eso era lo que quería comentarles. Gracias. Ok, Andrés, la verdad que está bastante difícil la situación. Porque en un escenario ideal,
donde hubiera recursos económicos suficientes, ustedes ocupan un cuidador o una cuidadora para ella sola, bajo la premisa de que ustedes como jóvenes son los que sostienen el hogar económicamente, tienen que trabajar, tienen un niño pequeño, y si no tienen ayuda de nadie más, es muy difícil esa situación. Digamos que lo ideal sería que los que están fuera de Costa Rica aportaran de alguna manera que te permitiera eso. Pero si no existe esa posibilidad, es decir, yo soy un médico que está en contra de que el sujeto vaya en primera instancia a un centro de asilo. Pero en el caso suyo, la situación es bastante incómoda. Y es bastante difícil porque no puedes manejar eso, sobre todo por los antecedentes que me estás diciendo que han tenido depresiones ustedes, lo cual también puede incidir negativamente en la construcción de la personalidad del niño, y bajo esta situación se agrava, digamos, la convivencia, las experiencias emocionales, la situación, digamos, de cómo abordarlo. La verdad que está bastante difícil. Creo que bajo esa premisa deberías de considerar hablar con el neurólogo que la está atendiendo para ver si le pone algún medicamento que ayude un poco a disminuir esa situación, digamos, a nivel de su conducta. Los trastornos conductuales que tiene la señora son típicos de personas que están en una etapa moderada de la enfermedad, y a veces es muy difícil manejarlos solo conductualmente, digamos. Para que tengas una idea, a mí no se me olvida en el asilo de la vejez, yo trabajo ahí también en Cartago, y la administradora suspendió que los usuarios fumaran en el asilo. Y había algunos con problemas psiquiátricos, y hubo un señor que ya estaba con un problema psiquiátrico, con una demencia, que le quitaron el cigarro, y desnudo brincó a la tapia. Desnudo se subió a una tapia que hay enorme ahí en el asilo. Y yo le decía a la administradora, dele aunque sea 1 o 2 cigarros al día porque se le va a escapar a buscar cigarros. ¿Por qué lo pongo en esta forma la historia? Porque es como un extremo, digamos. El sujeto, si brinca la tapia, se hubiera matado. Porque es casi como 4 metros de altura. Entonces, otro ejemplo, que es como el más típico que yo siempre pongo. Esto para que vean a dónde puede llegar un cuidador. La esposa cuidaba a su esposo. El esposo tenía como 85 años, ella tenía como 70 y algo, llevaba muchos años, tenían 3 hijas, ninguna de las 3 hijas vivía aquí, en Costa Rica. Él fue profesor durante mucho tiempo de un colegio, y él tenía demencia, pero antes de eso, siempre padeció de un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, para los que no saben lo que es esto, pueden ver la película Toc Toc. Se van a reír mucho porque es una película que muestra mucho el trastorno obsesivo compulsivo en un extremo, pero es una comedia muy bonita española, para que vean a dónde podemos llegar nosotros con un trastorno obsesivo compulsivo. Pero en esa historia, la esposa tenía ya el síndrome de sobrecarga del cuidador con 70 y pico de años cuidando a su esposo, tenía una empleada que les ayudaba en la casa, y yo le decía, señora, usted debería de conversar con sus hijas, a ver si busca un cuidador específico para él, o si lo internan en un asilo, porque ya usted no puede estar sola con él. Él tenía un ritual de salir de su casa a comprar pan o alguna cosa al supermercado que estaba cerca. No quedaba ni a 300 metros. Pues más de una vez el señor iba al mercado y se lo traía a la policía a la señora porque se robaba las cosas del mercado. Y digamos que ella pasaba pena, y tenía el certificado que decía que tenía una demencia. En algún momento, yo insistía, porque ya yo veía cómo ella se ponía al hablar de él, porque ya era un discurso agresivo, y ella lloraba cuando hablaba del tema. Insistía en el tema del asilo de ancianos, y no me hacía caso. Entonces, llegó un día que me llama muy temprano, como a las 6:30 de la mañana, y me dice, allí lo maté. ¿Cómo que lo mataste?
ya no aguanto más. Entonces la señora estaba haciendo el gallo pinto y los huevos para el desayuno. Y él entra a la cocina y como es toc toc, él abre 3 veces las gavetas para coger algo. Cuando era un marco, se presignaba en los marcos de la puerta. Pero ella estaba obstinada por la conducta que él tenía y le dijo, salga de la cocina. El hombre no salió y le metió el sartén por la cabeza. Le partió la cabeza y me llama cuando el señor estaba desmayado en el piso. Y le digo, pero fulana. Y le digo, doctor, no sé, pero cuando parece que ella ve que empieza a sangrar en el piso, ¡ay, lo maté! Entonces yo, quédese quieta ahí, voy a llamar al 911, yo sé dónde usted vive y voy para allá. La cosa fue que sí, le partió la cabeza con el sartén. Y ese fue, no se murió el señor. Se le cosió, no sé qué, le llevaron al hospital. Esa fue la razón que lo movió, o la movió a ella para ponerle en el asilo de ancianos y a las hijas. Y yo siempre digo, no hay que llegar a eso. No hay que esperar a ese momento. ¿Entiendes? Porque en el caso de la familia de Andrés, digamos que la señora era buena, pero como él decía, tenía un carácter fuerte. Entonces, la hija tiene una historia con esa madre X, con carácter fuerte. Y pueden empezar a ver conflictos emocionales en ella relacionados con ¿a quién amo? ¿A mi hijo y a mi esposo, a mi mamá? ¿Cómo hago eso? ¿Entiendes? Entonces, empiezan a sentirse incómodos. Andrés, por mucho que quiera a la suegra, es su suegra. Y en algún momento, aunque la ame, llega un momento en que ya va a ser más difícil la conciliación de los sentimientos encontrados. Bajo esa premisa, les recomiendo a Andrés que hable con el neurólogo para ver qué consideran, qué pueden hacer, y que vayan viendo o conversando a nivel familiar qué alternativas tienen para que haya un mejor cuidado para la señora y también un mejor cuidado para ustedes. Porque realmente la situación está empujándolos a una crisis familiar fuerte y que va a llegar en cualquier momento porque esta enfermedad, digamos, puede ser que la señora que es hipertensa, que es diabética, ojalá que no suceda, pero bajo una crisis de esa le puede dar un infarto. Y mañana se pueden sentir culpables porque entonces la estaban jalando para que no se escapara y ahí le dio. Entonces se pone peor la cosa a nivel emocional de uno, como cuidador. Entonces tienen que empezar a barajar algunas situaciones, a ver qué alternativas tienen ustedes reales para poder abordar la situación de la mejor manera, tanto para ella como para usted. Me dijo Gaby que no... Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Por si acaso, mi esposa también está escuchando toda esta conversación. Entonces, muy amable. Bueno, le sirve para ella también. Me dice Gaby que no tiene, que no funcionó lo del micrófono. Entonces voy a leer lo que me está diciendo. Dice Gaby que mi experiencia. ¿Por qué se queman los cuidadores? Porque no están o se sienten solos. Porque están o se sienten solos. No sienten apoyo de la familia, no sienten apoyo de la comunidad, ni del área de salud, en fin, de todas las redes que puedan existir. Si un cuidador tiene una red de apoyo, no se quema. Siempre tiene a quien recurrir. Les cuento, mi madre era una persona muy enferma biológicamente hablando. Tenía muchas enfermedades que requerían de citas con especialistas. Nosotros somos 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres. Mi hermana y yo fuimos las encargadas del cuidado de mi mamá. No porque quisiéramos, sino porque los demás se hicieron los rusos. Sufríamos mucho de ver y sentir la indiferencia de mis hermanos hasta que en una charla que impartió el doctor Aziz, soy yo, en el 2019, nos explicó que no todos tenemos las mismas capacidades y que no debíamos sentir rabia o rencor por la actitud de mis hermanos. Eso nos dio un alivio tan grande y empezamos a manejar la situación de manera diferente. Eso es una esencia interesante. Es decir, a veces el cuidador principal se siente tan mal con los otros que esa situación agrava lo cotidiano con el paciente que uno cuida. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque se los pongo de esta forma. Esta es la persona que cuido y este soy yo el cuidador. ¿Qué signifiqué yo en la vida de esta persona que estoy cuidando? ¿Y qué significó esta persona que cuido en mi vida? En dependencia del significante de esa situación, así actuaremos. Si la persona que yo cuido fue una madre agresora,
y tengo esa historia en mi memoria, ¿cómo reaccionaré yo bajo determinadas circunstancias? Si esa madre o padre que cuido prefirió a mi hermano o a mi hermana y no a mí, y me toca cuidarla o cuidarlo, ¿cómo reacciona uno? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque realmente no es tan sencillo. No es tan sencillo porque realmente la situación genera mucho conflicto a nivel emocional, mucho conflicto entre el amor y odio. Anabel Alvarado, ¿qué puede decir Buenos días, usted? doctor. Sí, quiero hacerle una consulta para poder ayudar a una familia. Ellos están viviendo como cuidadores en la finca, no tienen recursos suficientes y no saben en este momento cómo proceder. El papá de la muchacha, bueno, vamos a hablar así. El papá está ya diagnosticado como con una atrofia cerebral más fuerte de lo que se podría esperar para su edad. Ya tiene 80 y resto de años. La mamá también es una persona enferma, pero ahora el señor con esta demencia o con esta atrofia que tiene, se le ha ocurrido que la mamá tiene un amante, entonces la persigue para matarla. Ellos están desesperados porque no tienen mucha experiencia en el manejo y porque cuesta explicarles cómo es este asunto y porque no tienen acceso para estas charlas. Entonces, ellos tienen que, son varios hermanos y varias hermanas, o son como 2 hermanos y varias hermanas. Entonces, la señora en el cuarto donde tiene que dormir, la cuidadora sentada en la puerta donde duerme su mamá y el papá se levanta y quiere matar a la mamá. Y si se llevan a la mamá, entonces la busca, se escapa de la casa y se va. Guardaron todo lo que tenían que guardar, que era de peligro, y se encontró un machete. Entonces persigue a la mamá. La mamá llora todo el día. Obviamente ya está en un estado depresivo impresionante. Y ellos no saben cómo manejar el asunto, porque si se llevan a la mamá, el papá es un desastre. Cuénteme usted qué podrán hacer. El señor no duerme, el señor están iniciando tratamientos para poder ayudarle, me imagino, pero todavía ya, bueno, mira, todo lo que faltará para que puedan encontrar la dosis adecuada. Bueno, yo en un instante le dije, yo pensaría decirle al señor que la mamá se puso tan mal, la internamos y no podemos verla por el COVID y se la llevan para otro lado. Pero usted dígame, porque a mí esto me parece un caso psiquiátrico, o sea, que no van a poder manejarlo hasta que no tenga la dosis adecuada. Usted, por favor, es el único que les puede ayudar y yo transmitirles esto. Bueno, imagínense que yo no sé si será el mismo, pero que yo tuve un paciente así, igual con esas mismas características y ya está más calmado. Hace una semana me comunicaron que volvió con el delirio, pero estamos hablando, de hecho tengo hasta un video. Son diferentes, son diferentes. Sí, tengo un video donde me muestran la actitud del señor en la madrugada, en calzoncillo, tocando en la puerta al cuarto donde estaba la señora. Realmente eso es una cuestión bastante difícil, pero difícil. Yo lo que hago es que pongo dosis altas de un medicamento tranquilizante mayor o un antipsicótico, digamos, como usted dijo, ahí está teniendo manifestaciones psiquiátricas la persona. Y entonces realmente el señor bajó completamente. Lo que pasa que también estos medicamentos yo los llevo un tiempo y los vuelvo a bajar. Cuando los bajamos hace 15 días, Yolanda, voy a ponerte el teléfono en mute porque... Entonces, digamos, lo logramos controlar. Cuando intenté bajar de nuevo la dosis, volvieron a aparecer los delirios, ideas delirantes. Entonces lo volví a subir. Hay que buscar riesgo-beneficio con los medicamentos, porque esos medicamentos tienen riesgos metabólicos a nivel cardiovascular y cerebral incluso, pero son medicamentos que nos ayudan. Así son antipsicóticos que podemos utilizar en dosis altas para bajar las ideas delirantes que tiene el paciente. Lo que pasa es que uno puede hacer 2 cosas, o lo va subiendo poquito a poco porque tengo tiempo para hacerlo, digamos, en cuanto a riesgo-beneficio, o le pongo una dosis alta de principio, se noquea al paciente, pero a mí no me gusta esa opción, porque se pueden caer, porque pueden tener más accidentes, ¿no? Se empeora la demencia, la comprensión también, y entonces después se va bajando poco a poco. Entonces, en dependencia del paciente y las características del paciente, uno usa esos medicamentos. Esa es la opción, digamos. Porque hay, por ejemplo, digamos que esa es una forma grave de idea delirante del sujeto, que le mueve la conducta como real, ¿no? Como es real que me está engañando. Pero yo tenía una señora que atendí durante mucho tiempo, bueno, todavía la atiendo,
pero la atiendo desde que habla como usted y como yo. Y entonces ella cantaba y digamos que hablaba con varias personas que no estaban. Y los hijos que no conocían su historia anterior se volvían locos porque mamá estaba hablando con alguien en el cuarto o a veces en la cocina. Y digamos que esto es una forma más leve de ideas delirantes o de conducta delirante. Y se le puso un tratamiento y fue interesante porque se le puso la dosis adecuada, se le desaparecieron todas, la señora funcionó mejor. En mi experiencia personal, mi abuelita, que no tenía demencia en un momento determinado, pareciera ser que le dio un accidente cerebrovascular en una zona estratégica que generaba un delirio. Y fue cómico para todos porque en la casa de ella vivía su hija menor con el hijo, y el hijo mi primo es bartender. Pues entonces ella empezó a decir que mi nieto está enterrando muertos y que no contesta en el teléfono. Y si yo llamaba me decía, no puedo hablar mucho porque nos están oyendo, placta, y colgaba. Pasaba un camión o algo, como que veía arena o algo así, de cemento, no sé qué. Esos que va para el cementerio que van. Y eso era una cosa que le daba, o si no se ponía a doblar pañitos y doblar pañitos, ya se demenció la abuela. Le puse una dosis de un medicamento, en este caso utilicé el Telorsan o la olanzapina, la subí a dosis grandes de 10. Estos medicamentos pueden producir torpeza o rigidez o alteraciones de la marcha, riesgo de caídas. Y a los 15 días empecé a bajar la media y después de 3 meses eso tomó un cuarto. Al año, es decir, todo desapareció, ¿no? Todo ese conducta y todo ese delirio desapareció. Al año le dije, bueno, vamos a quitar eso, poquito a poco, día por medio, porque no debemos tomarla a largo plazo, por los riesgos metabólicos que tiene. A los 15 días empezamos cada 2 días, y a los 15 días la suspendimos y volvió la abuela con la cosa. Entonces le dije, mira, déjaselo hasta que la muerte lo separe y en el tiempo vamos viendo. Lo que quiero decir es que lo que usted está contando es un delirio extremo, digamos. Porque también, disculpe, doctor, sí, también ve cosas claro. y limitos, sí, obviamente está con un delirio, pero terrible. Siempre en un paciente como él hay que descartar que el azúcar esté bien, que los electrolitos estén bien, que no tenga una infección urinaria, que no tenga estreñimiento. Es decir, cosas biológicas que estén alterando más Correcto. la situación. Y después que Ya hay no, un TAC, disculpe, ya hay un TAC que muestra toda esa deficiencia ahí más acelerada de ese cerebro atrófico. sí, pero ojo con lo siguiente, eso que usted habla de lo de la atrofia cerebral. La atrofia cerebral, si agarramos 100 adultos mayores y le hacemos TAC, casi todos tienen atrofia cerebral. Correcto, sí, correcto. O muchos tienen microinfartos cerebrales y unos tienen síntomas y otros no tienen síntomas. Entonces, sí, tiene razón. La agravación de la situación es clínica, es lo que está viviendo la familia. Sí. Y de hecho, si bien es cierto que hay correlación clínica y de imágenes en muchas cosas, en demencias y en otras enfermedades neurológicas, no es tan lineal, porque a veces lo que tienen afectado es un circuito de regulación de conducta, un circuito de interpretación de contenido del pensamiento, y eso está roto, digamos, y por tanto no regula. Y no es tanto la atrofia pero clínicamente está diciendo que está en un estado psicótico, digamos, en el curso de una demencia, que puede pasar, y requiere un tratamiento con antipsicótico. Ok. Perfecto, doctor. Entonces, y que la familia entienda, porque una vez me dice una señora, vea doctor, yo estoy loca con ese señor, el esposo. Se va a caer en las gradas del patio, en el patio de unas gradas, y se va a caer en cualquier momento. Y me dice ella, en algún momento yo dije que estaba tan desesperada que si caminaba por ahí, yo lo empujaba un poquito. Mi amor, qué terrible. Porque ya ella... Pero esos extremos llegan, obviamente, y si uno se pone en el caso de ellos, terrible. Pero, claro, ¿qué hacen con la señora esta gente? ¿Qué usted qué recomendaría que hicieran con la mamá? En el caso que yo vi, la mandé para el Limón un tiempo. Ok, sí, hay que sacarla del ambiente porque va a enloquecer ella también. Claro. Y vivir con ese estrés de que te maten en cualquier momento, abre los ojos, claro, en la noche y en el día, ¿verdad? Lo conveniente es sacarla del círculo como sea, aunque el Señor no lo soporte. Así será. Exacto. Sí, porque entonces sale
del cuadro de visión del señor, le ponen tratamiento fuerte de antipsicótico y cuando esté mejor empiezan a interaccionar de nuevo. Y van viendo cómo... Eso es un proceso, eso no es como así, pácata ya. Sí, sí, correcto, Él correcto. tiene que tener un acompañamiento integral por parte del médico que la atiende para abordar la situación de esta manera. Ok, a nivel de la caja no existe nadie que les pueda ayudar, digamos, a orientarlos a ellos. No Bueno, podrían. asumo que lo están atendiendo en la caja, ¿no? Sí, son de Orotina, es como en Punta Arenas o algo así que lo atenderán. Pero yo quisiera como guiarlos, como que no duren tanto, sino como decirles a dónde. Y bueno, voy a procurar a ver si podemos Lo que llevarlo. tienes que intentar ver es con quién se atienden, cada qué tiempo tienen las citas, porque eso no puede esperar mucho. No, y lo están atendiendo. Yo lo veo que sí, le pusieron Rivotril primero y bueno, no sirvió. Y ahí están, sí. Yo veo que sí hay una atención, ¿verdad? Okay. Pero la orientación de la familia, a mí me encantaría como que alguien, no sé, trabajo social o alguien nos interviniera. No sé cómo es el procedimiento. Eso podría ser. De todas maneras, en la página de la Fundación Alzheimer, fundalzheimer.com, hay un montón de videos que pueden ayudar un poco a entender la situación y a ver qué estrategias hemos compartido ahí en otras charlas. Perfecto. Dios me lo bendiga, doctor. Muchas gracias. Un placer, un gusto. Aquí alguien dice, Doris Vargas. Doctor, ustedes describen esas facetas de la evolución de la enfermedad de Alzheimer y veo como una película lo que le sucedió a mi mamá, de 5 años acá, hasta el día de hoy, que es totalmente dependiente. Ya no camina, no realiza ninguna función autónoma, ni siquiera comer. Hay que poner los alimentos en la boca e instalar a masticar y tratar de que coma. Esto es un proceso muy lento cada vez. Sí, de tragar, ¿verdad? Ojo con el tema de tragar. A veces los cuidadores están dándole comida y los pacientes en estadios avanzados de la enfermedad se puede producir una lentitud en el tragar, digamos. Eso genera de alguna forma la posibilidad de broncoaspiración de alimentos, una neumonía por broncoaspiración y puede ser fatal, digamos. Casualmente, antier me llama la hija y me describe una situación donde le estaba dando comida, una sopita por la noche. Y la señora empezó a toser, a toser, a toser, a toser, a toser. La tuvo que llevar, bueno, la tuvo que llevar, no, la tuve que convencer para que la llevara al hospital. Al final no la convencí, la dejó hasta por la mañana. Por la mañana, es decir, no durmieron en la noche, porque la señora tosía y tosía. Se le llenó de flema las vías respiratorias. La logran trasladar al Blanco Cervantes por la mañana del siguiente día y, bueno, no murió por dicha, pero exactamente lo que le expliqué, se lo explicaron en Blanco Cervantes. La señora tuvo una broncoaspiración sin que se dieran cuenta y tenía una bronconeumonía por alimentos. Y hay un enlentecimiento en ese proceso. Entonces, eso ya es un estadio bastante avanzado de la enfermedad. Y eso para el cuidador es una carga dura, porque es que se le ahogue, ojo con lo que estoy diciendo, que se le ahogue la mamá mientras le da alimentos. Es decir, hagan el contexto. La hija, la madre la alimentó a ella, ahora me toca. Y que en ese proceso le dé una broncoaspiración y le dé un paro y muera. Por eso los cuidadores tienen que saber lo que están haciendo, tienen que entender los procesos, porque también una situación como esa generaría demasiada culpa. ¿Me entiendes? Demasiado dolor para la familia. En el caso de Doris, que está compartiendo eso, tienen que tener cuidado con eso y la verdad es que uno lamenta que tengamos los humanos que pasar por situaciones como esta, porque es bastante difícil. Cristian Villalobos, tiene la palabra. Buenos días, doctor, y todas las personas que están participando hoy. Bueno, por dicha pude conectarme. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes, por lo menos escuchando. Yo sí, bueno, primero quería consultar acerca de la melatonina. Ajá. Ahorita, sí, pero después contarle mi historia, bueno, de estos últimos meses y con tema de pandemia. Ajá. Algo muy interesante, bueno, ya mi mamá tiene el diagnóstico de hace más de 5 años. Ajá.
Quien me ayuda a mí es mi hermana. Sin embargo, de diciembre acá, ha estado muy enferma, muy delicada y hubo que llevarse a mi hermana, porque es diabética y hipertensa, para donde la hija. Y la hija era la que acompañaba a mi hermana. Imagínense como que yo somos 8, pero el mismo regalo del Día de la Madre que le dieron a ustedes, le trajeron a ella en los últimos años. Okay. O sea, completamente alejados. Y tampoco hay suficientes recursos como para pagar otra persona que la cuide. Sin embargo, yo he tenido la dicha de que el avance ha sido muy lento de la enfermedad. Ella es completamente independiente. Lo que hay que tener es paciencia. Me ha correspondido en los últimos meses trabajar normal, cuidarla normal durante todo el día y la noche, y es más, dormir al lado. Al principio uno siente que está completamente solo y es verdad. Pero conforme va aceptando la situación como situación circunstancial y no como problema, también entiende que aquí hay que tener mucho cuidado en cómo tomamos esa situación. Si lo vemos como problema o una vivencia que tenemos que tener. Y no estoy hablando ya de un plano espiritual, estoy hablando de un plano real de conciencia. O sea, si yo me coloco en la posición de víctima, es que me toca a mí, es que tengo que levantar. Es más, yo estoy con todos los cronómetros y todo. ¿Por qué? Porque a una hora me levanto, a una hora la levanto a ella. Bueno, yo empiezo más o menos a las 4:30, porque tengo que ir a darle de comer a las cabras, porque tengo cabras también. Y esas son las que más hacen el escándalo. Entonces, que no la despierten, luego poner el reloj para que vea el rosario, luego para que vea la misa, bueno, viene el desayuno. Estoy trabajando, entonces en los 15 minutos del receso de la mañana empiezo con el almuerzo y luego viene, bueno, ya cuando hay que almorzar y así todo, igual para la universidad. Sí es verdad que necesitamos apoyo, un apoyo más allá. Bueno, ustedes dan un gran aporte, de hecho aprendí muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y creo que eso me ha mantenido a flote, ese aporte que ustedes han hecho, y eso es sumamente necesario para las personas. Pero también nosotros, nuestra responsabilidad individual tiene que llevarnos a entender de que la situación que vivimos con nuestros parientes no es un problema, es una circunstancia que debemos aprender a sobrellevar. ¿Por qué? Porque ahorita yo he tenido la bendición de que todo está muy bien, que con la melatonina en los últimos años es lo único que necesita para dormir bien y no amanecer enojada. Y cuando se enoja, pues vemos cómo puedo solucionarlo sin contradecirle y tratar de darle la razón en lo que se pueda y guiarla. Obviamente hay que darle los medicamentos. A veces se hace muy bandida y cuando uno se da cuenta, decía, ya me tomé todo, y cuando nos damos cuenta, tenía las pastillas escondidas en las uñas, debajo de las uñas, como tiene uñas largas. Pero, como le digo, y a esas personas que están sufriendo esta angustia, todo el ser humano, para mi criterio, tiene que aceptar una condición. Puede ser que pase con una persona menor de edad, puede ser que una discapacidad sea sobrevenida por un accidente de tránsito, todo. Entonces, no nos ubiquemos en la parte de víctima. Lo que yo me digo siempre es gracias a Dios por tener a mi madre, por poder tener la capacidad de acompañarla y por tener gente que me ayuda, gente como usted, porque aquí nadie se acerca, primero por tema de pandemia y porque yo no exteriorizo esta necesidad, pero sí hay personas que van a necesitarlo. Y yo creo que hay una tarea muy importante y es de divulgación de estos espacios, es de fortalecimiento de estos espacios. La importancia de lo que ustedes hacen es invaluable. Y a la señora que está hablando de trabajo social, ay señora, con todo respeto y consideración, mire, uno cae en cruz esperando que la gente le ayude, que una pan le ayude. Los mejores grupos son esos espacios que nos pueden ayudar y obviamente hay que fortalecerlo y ver cómo se hace. Pero no esperemos mucho del Estado, no esperemos mucho de la caja y ojalá que no sean del área de Heredia, porque si son del área de Heredia, cayeron en desgracia. Es mejor al Blanco Cervantes en emergencias durante la semana,
porque ya sabes, si ya cayó fin de semana, tampoco. Entonces, yo, bueno, con esta intervención nada más quería exponer la situación que todavía estoy viviendo, que ya tengo como un mes de estar completamente solo, y le doy gracias al Creador de que me dio la oportunidad de conocerlos a ustedes, de poder aprender mucho de lo tanto que es poco, pero aprendí mucho para lo que no sabía, y que eso me ha tenido en pie. Pero eso sí, no tener la condición de víctima, ser siempre positivos y decir, no, yo puedo con esto, con la ayuda de otras personas. Así que, bueno, y en cuanto a las ayudas para la primera persona que estaba hablando, que son problemas económicos, la ley de promoción de la autonomía personal de la persona con discapacidad, además de que se tiene que iniciar un proceso, también regula a través de CONAPDIS las ayudas para nombrar a una persona cuidadora y que ellos lo costean, pero es un proceso. Entonces pueden tocar CONAPDIS, las puertas de CONAPDIS, para ver si les ayudan por lo menos con eso antes del internamiento, porque yo coincido con usted, llevarlos a un centro, miras que no es lo que yo como ser humano no considero que sea lo óptimo, pero en algún momento, si hay que recurrir a ello, no tenemos solución, ¿cómo se llama? Mayor opción, correcto. Bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Cristian. Muy interesante tu experiencia, tu vivencia, digamos. Es como para que veamos que todos tenemos una experiencia diferente con relación al manejo y a la atención, y las circunstancias no son iguales en ninguno de nosotros. Cristian Villalobos nos va a ayudar en algún momento con una charla a nivel legal sobre las cuestiones de pacientes con discapacidad y con trastornos neurocognitivos más adelante, ¿no? Las charlas de él son interesantes, sobre todo el manejo legal de las situaciones. Creo que si no tiene ninguna otra aportación, podríamos terminar por hoy. Me parece que, como colofón diría, los cuidadores tienen que darse cuenta que son importantes para el cuidado del sujeto. Sí. Es decir, el cuidador va a ser casi que quien determine la evolución del paciente en mucho, independientemente de los medicamentos que se le dé. La experiencia y algunas investigaciones dirigidas a cuidadores han mostrado que cuando el cuidador es amoroso, cuando es comprensivo, cuando es una persona que logra hacer empatía con el sujeto, la evolución de la enfermedad es más larga con calidad de vida para todos. Es decir, el cuidador principal hay que cuidarlo y requiere de ser cuidado, porque realmente ese cuidador va a determinar que la persona que amamos en familia se mantenga con nosotros con la mayor independencia en el tiempo que se pueda y viviendo, no solamente existiendo. Entonces, le damos gracias a todos los cuidadores por el aporte que hacen y realmente, desde mi punto de vista, el universo lo agradece. Anabel, ¿querías decir algo más? Sí, gracias. Es que no capté bien el nombre que el compañero acaba de decir del lugar donde pueden tener ayuda. Dijo como CONAPDIS, algo así. Es CONAPAN. Ah, CONAPAN. Ok. Muchas gracias. No, perdón. Sí, CONAPDIS también. Ah, CONAPDIS también. Correcto. Ellos son los que están manejando el tema de discapacidad. Ok, pero ¿cómo accesa uno a ellos? Consejo Nacional. Sí, hay una página, habría que ver los números de contacto porque ellos tienen todo también un equipo interdisciplinario para abordar justamente los temas de discapacidad. Entonces, ahorita no lo tengo en ese momento, pero se lo podría facilitar al doctor para que lo transmita. Muy amable. Luis Andrés acaba de poner la página y el correo electrónico. Véanlo en el chat, Anabel. Ok, perfecto. Muchas gracias. Yo quiero agradecerles a todos. No se olviden de dejarnos sus datos y también de recordarles que tenemos el WhatsApp de la Fundación 8837-1991 para consultas.
Y el Simpe móvil, por aquello de que quieran hacernos una donación, el 8907-2306. Pueden hacer una donación de 1000 colones. Sí, eso nos ayudaría muchísimo. ¿Qué más? Que nos dejen sus apreciaciones sobre la charla de hoy, porque así y sus dudas o si les gustaría algún otro tema para poder ayudarles. Para los que no la Disculpe, conocen, Leonor Cabrera es la presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Alzheimer. una consulta. Doctor, ¿usted nos puede dar sus datos para programar tal vez una cita, una consulta? Voy a poner aquí el teléfono al que tiene que llamar. 8919. Perfecto, muchas gracias. Con gusto, 8582. Hay una cosa que me ha pasado, tal vez me han visto con la cabeza abajo, y es que estoy con personas de los chats de Heredia y de Cartago también que no han podido entrar a la charla. Entonces lo que hice fue entrar al correo electrónico con la invitación que el doctor nos manda y volvérselas a enviar. O también escribiendo que no podían entrar, entonces solamente tienen que poner en el Zoom el ID de la invitación para poder entrar. Eso he tenido que estarlo manejando aquí con los dos teléfonos. Ah, ok. Pero varias personas pudieron entrar con mi ayuda. Yo tengo otra consulta. Esta sesión, esta charla fue grabada. ¿Ustedes Sí. comparten esta grabación por algún lado? Sí, en la página de la Fundación Alzheimer, fundalzheimer.com. Perfecto. Gracias, Karina, Muchas por gracias. tus apreciaciones. Qué bueno que participaste, Karina Rosales, Gracias a todos. Gracias por una primita. compartir. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy amable. Un feliz Muchas fin de gracias. semana. Muchas gracias. Hasta luego. Espérese, no me corte para grabar el chat. Ya yo lo grabé. No, pero es que para gracias. levantar la lista. Ok. Gracias. Hasta luego. Lindo fin de semana. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Feliz Ustedes fin que de estén semana para bien, igual. todos. Los